Buen día, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Estamos en una fecha importante porque celebramos el día del Pentecostés, ¿no? ¿Qué se celebraba en esa época? ¿Y qué se celebra en el día del Pentecostés? En el pueblo de Egipto celebraba 50 días después de las Pascuas, después de haber celebrado la Pascua, que Pentecostés significa quintoagésimo, ¿no? La palabra viene de ahí. 50 días después de la Pascua, ellos celebraban que habían sido libres, que habían salido de Egipto, ¿no? Que habían sido libres. Y nosotros no celebramos en sí que fuimos libres físicamente, ¿no? Pero sí que celebramos que fuimos libres del pecado, ¿no? Que fuimos salvos, que Dios nos salvó, que nos liberó del pecado y de la esclavitud. También otra de las cosas que se celebraba en el día del Pentecostés, que los egipcios celebraban y que se sigue celebrando, era cuando le dio las tablas, que Dios le da las tablas de la ley a Moisés, ¿no? Que sube al monte Moisés y Dios le da la ley, ¿no? Las tablas. Y entonces nosotros, ¿qué celebramos también? Celebramos que nosotros como iglesia celebramos que fuimos liberados, que fuimos salvos del pecado, y que también que Jeremías dice que ya la palabra no iba a estar en las tablas, sino que iba a estar en nuestro corazón, que la palabra iba a permanecer en nuestro corazón. Entonces celebramos que fuimos salvos, que fuimos liberados del pecado y que también la palabra está con nosotros, dentro de nuestro corazón. Y había una fiesta más importante también que se celebraba, que se sigue celebrando, que era la fiesta de la cosecha, ¿no? Que era una fiesta muy grande que se celebraba principalmente en Jerusalén, donde gente de todos lados, de todo el mundo iba ahí y celebraba, ¿no? La cosecha. Entonces celebramos, como dijimos, que somos salvos, que la palabra permanece en nuestro corazón, y también como pentecosteses y como iglesia celebramos esa cosecha, ¿no? de vidas que hubo ese día a través del Espíritu Santo, ¿no? Celebramos que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir viendo en Hechos capítulo 2 la historia, ¿no? No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo para leerlo, pero después usted léalo para entrar un poco más en contexto. Estaban entonces en esta fiesta, en la fiesta del Pentecostés, estaban en esta fiesta de la cosecha, mucha gente, en una fiesta internacional, como decíamos, que venía gente de todos lados. Dice que hubo como un viento, que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas. Y claro, mucha gente, como era internacional la fiesta, decía que podía entender lo que estaban hablando los apóstoles. Entonces se quedaban sorprendidos como diciendo, ¿cómo puede ser que yo que esté entendiendo en el idioma si ellos no hablan mi idioma, ¿no? Y muchos se quedaron asombrados. Y también hubo gente que se burlaba, decía, no, estos están locos, nada más están borrachos. Entonces Pedro se levanta y da un paso al frente con todos los apóstoles y dice, no, pará, no se equivoquen, porque no están borrachos, no somos locos. Lo que ustedes están viendo es lo que había profetizado Joel. O sea, es la profecía de Joel lo que está pasando en este momento. ¿Qué era? Que Dios había, que a través de Joel, la profecía de Joel era que Dios iba a derramar en los últimos tiempos el espíritu de él, su espíritu iba a derramarlo en toda la gente y que iban a pasar cosas maravillosas, que iban a haber milagros, que iban a hablar en lenguas, dones hermosos les iba a dar, ¿no? Y que todo el que se arrepienta en nombre de Jesús iba a ser salvo. Esa era la profecía y la promesa de Dios, ¿no? Y entonces ahí después Pedro le sigue diciendo, ¿no? En esta prédica que le está dando, que era su primer prédica hacia multitud, ¿no? Hacia una multitud. Le dice, Dios, que les cuenta a todos los que estaban ahí, ¿no? Dice, Dios aprobó públicamente a Jesús. Les dice, ¿no? O sea, con todas las cosas, con los milagros, con todo el recorrido que Jesús había hecho, dice que Dios lo aprobó públicamente. Y también dice, lo levantó de la muerte. Dice, cuando lo habían traicionado, y les dice que a todos ustedes lo habían
lo habían matado a Jesús. Le dice, cuando fue traicionado, ustedes estuvieron ahí para crucificarlo. Dice, pero no pudieron, porque dice, Jesús venció eso, venció a la muerte, porque Dios lo levantó de la muerte. Entonces, con esta prédica, con esta palabra, Pedro llega al corazón de toda la gente que estaba ahí, ¿no? Vuelvo a recordar, estamos haciendo una versión muy resumida. Léalo, lea el capítulo 2 que es un hermoso capítulo. De Hechos, perdón, el capítulo 2 de Hechos, léanlo, que es un hermoso capítulo. Y dice, claro, con la prédica esta que Pedro había dado, muchos se sensibilizaron y recibieron de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Le dice. Y ahí Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, les dice lo siguiente. Vamos a leer esos versículos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Todos. Amén. Y con estos dos versículos ya le vamos dando cierre, ¿no? Entonces le dice Pedro, le dice, usted lo que tiene que hacer es cada uno arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo, ¿no? Le dice, y reciban el regalo, dice, del Espíritu Santo, que es una promesa para todos ustedes que fueron llamados por el Señor, ¿no? Que fueron llamados por Dios. Estas palabras se las dice Pedro en esta prédica a toda la gente que estaba ahí, que no estaba creyendo, que estaba dudando, que se burlaba, ¿no? Y así como celebramos el día del Pentecostés, nosotros celebramos esto, que es ese regalo, que es esa promesa cumplida en nuestras vidas, ¿no? Que recibimos nosotros también a través del Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿no? Esa promesa que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo, que nos va a acompañar siempre. Y en estos tiempos difíciles, ¿no? Que traigo una frase que Vaccaro, que nuestro presidente Vaccaro puso en la carta, dice, ¿no? Que en estos tiempos muy difíciles de pandemia, más que nunca tenemos que decir, ven Espíritu Santo y renueva la creación, ¿no? Esta frase me impactó a mí y la quiero traer porque en estos tiempos muy difíciles realmente que estamos pasando, no nos queda otro consuelo, no nos queda nada que es tan importante como el Espíritu Santo, sino que Dios, que el Espíritu Santo nos acompaña todo el tiempo, que es esa promesa, como decíamos, que Dios nos dio, y que confiemos en eso, que confiemos en esa promesa, que confiemos en lo que Dios nos dio, nos regaló, porque el Espíritu Santo nos guía, nos acompaña y va a estar todo el tiempo con nosotros. Así como el Espíritu Santo se derramó sobre esas personas, los apóstoles y toda la gente que fue salva ese día, es ese mismo poder de Dios el que está con tu vida, el que está con mi vida. Y hasta acá el mensaje, hasta acá quiero traer el mensaje y nada, que Dios los bendiga a todos y nos veremos pronto. Que Dios los bendiga.